Hay meses que no vienen a darte respuestas. Hay meses que vienen a obligarte un poco a frenar, sentir, aceptar que no todo se resuelve a veces como uno espera, o como uno quiere, o como a uno le gustaría. Y eso, aunque lo digamos así de forma muy ligera, a veces cuesta y duele y molesta. Por eso, julio 2026 es uno de esos meses. Porque no es un mes para correr y abalanzarse detrás de una certeza. Es un mes que te invita a volver a vos. Revisar qué es lo que se te cayó en el camino, qué cosas te siguen doliendo, qué emociones se siguen repitiendo para que puedas repararlas y resignificarlas y entenderlas, y qué parte de tu vida ya no puede seguir sostenida ni desde el apuro, ni desde el control, ni desde la negación. En realidad, julio no empieza en julio, ¿sí? Porque a fines de junio tenemos la luna llena en Capricornio a horas de Mercurio que empieza a retrogradar en Cáncer y el ingreso de Júpiter en Leo. Entonces, de alguna manera, julio del 2026 es ese primer acto que abre no solamente el ingreso de Júpiter en Leo, sino también lo que va a darse en agosto con los eclipses. Ya tiene ese gustito a destino, a eclipses, a procesos que nos atraviesan y que nos trascienden. Entonces, un poco que el escenario ya estaba armado, pero algo no mostraba su límite todavía. Hay algo que no podía sostenerse solo por el deber o por la estructura, por la costumbre, por la exigencia, y por el otro lado empezaba a encenderse otra cosa. Hay una chispa, hay otro fuego, hay una necesidad de volver a vivir y habitar un lugar más verdadero. Entonces, Julio entra así. Hay una parte tuya que va a estar revisando el pasado con este Mercurio retro en Cáncer, que arranca con la luna llena en Capricornio a finales de junio y que se extiende hasta el 23 de julio, prácticamente todo el mes. Entonces, eh, hay una parte tuya que sí va a estar revisando el pasado y va a estar revisando sus memorias y sus registros, pero hay otra parte tuya que va a seguir intuyendo, sintiendo que ya no puede seguir viviendo igual. Y esto es importante entenderlo, porque este mes no va a tratarse solamente de qué va a pasar. Se trata de lo que ya está pasando, qué está madurando por dentro, y que ciertas emociones, ciertos vínculos, ciertos patrones vuelven a aparecer justo ahora. Entonces, si te escribe tu ex, tu compañero del colegio, o tu ex jefe, o aparecen dinámicas parecidas, en julio vos tenés la oportunidad de demostrarle al universo, antes de que vengan los eclipses, que esas lecciones ya las trascendiste, que ya lo aprendiste, que ya lo terapiaste, que ya lo registraste y no necesitas pasar de vuelta por eso. Y de esa forma vas a lograr una trascendencia. Así que si te interesa la astrología más profunda, más humana, suscríbete a este canal, activa la campanita y quédate hasta el final porque Julio no se entiende como una listita de tránsitos porque es un proceso y todos los videos de este canal están conectados. No podemos vivir ni entender el cielo leyendo procesos solamente aislados del resto, ¿sí? Entonces, acá lo importante es cómo entramos al mes de julio, porque entramos con un Mercurio retrógrado en Cáncer, con una luna llena en Capricornio, con Júpiter inaugurando su tránsito por Leo, y a veces esto crea una confusión y que empieza todo muy de golpe, pero en realidad no. La confusión, en realidad, a veces empieza cuando algo adentro ya sabe que hay una etapa que se terminó. Pero la cabeza sí quiere seguir como si nada. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso está acostumbrado a moverse por los mismos lugares, a la misma rutina, a las mismas personas. Entonces, Mercurio retrógrado en Cáncer es la mente que deja de avanzar en línea recta. O sea, ya no se piensa hacia adelante. Empieza a volver, empieza a recordar, empieza a revisar, empieza a rehacer conversaciones, a escuchar ecos emocionales que quizás venían tapados por el ruido, por el ajetreo del día a día.
Y esto en Cáncer no es menor, porque Cáncer es el signo de la memoria, del origen, del refugio, de la necesidad de seguridad, de la historia emocional, de lo ancestral también, ¿sí? Del vínculo con lo que nos nutre, pero también un poco que nos condiciona. Entonces, acá no estamos pensando en frío, no es un Mercurio en Capricornio, un Mercurio en Virgo, no, súper analítico, no. Estamos repasando la memoria a través del cuerpo, a través de las sensaciones, la información pasa por otras fuentes que no tienen que ver ni con un mensaje de texto, ni con un video que aparezca en las redes, porque acá te voy a dar mucha data, pero vos tenés que registrar qué es lo que pasa en tu cuerpo, qué emociones evocan todas las situaciones que vayas a transitar durante el mes de julio. Entonces, Mercurio retrógrado en Cáncer va a ser muy kármico, muy de trascendencia, ¿sí? Mercurio retrógrado no es solamente, ay, no me entienden lo que digo, es más profundo, ¿sí? Es mucho más profundo porque es una reconfiguración mental, lo que nos propone hacer un Mercurio retrógrado 3 veces al año. Este es el segundo Mercurio retrógrado del año y tenés un video muy profundo en este canal que te va a aparecer por acá, o no sé, por acá, en un lugar, en el que te hablo en profundidad de cómo transitar este Mercurio retrógrado y te doy herramientas para que todo este proceso de recapitulación, de revisión, de transformación interna y mental y emocional, porque conecta la mente lógica y racional con el corazón y el registro emocional. Y cuando todo eso empieza a moverse, ¡pum! Luna llena en Capricornio y ahí se suele mostrar algo muy claro, un límite y una estructura. Y es el punto en el que se revelan las formas de sostener, de controlar, de aguantar, de exigirse. Y a veces todo eso no alcanza y pertenece a paradigmas o conductas aprendidas previamente. Entonces, este mes te muestra que hay algo que ya no puede seguir igual. Hay algo que vuelve para ser revisado. Y al mismo tiempo, Júpiter entrando en Leo, es como si la vida dijese, sí, esto ya no va más. Pero no es algo de, ay, bueno, me destruyo y me abandono. Está para devolverte a otro centro, a otro fuego, a otra dignidad. Y Julio empieza así, entre una revisión emocional súper profunda y también la necesidad de volver a encender la propia llama. Viene con mucha crisis de identidad, gente. Entonces, ¿qué pasa acá? Si queremos entender esto, de verdad, este Mercurio retrógrado en Cáncer, hay una imagen mitológica que lo explica de una manera muy hermosa, ¿sí? Porque Mercurio es Hermes. Y Hermes no es solamente el mensajero rápido y astuto y mental que se mueve, que negocia, que traduce, que va de un lado al otro. No, también Hermes es el que puede entrar y salir de mundos, es el enlazador de mundos, es el que desciende y vuelve, que cruza los umbrales, ¿sí? Como Hécate, tienen cualidades parecidas. Y Hermes es el que lleva los mensajes entre lo inconsciente y lo consciente, entre el Olimpo y el inframundo. Entonces, en Cáncer, que es el signo lunar, maternal, ¿no? Del cuidado de lo íntimo, es un signo muy uterino, casi siempre cambia las cosas por completo. Porque acá Hermes no está en el mercado, no está en el cruce de caminos, no está en la cueva, no está en el inframundo. Mercurio retrógrado en Cáncer es Hermes volviendo a la cueva de Maya, volviendo al origen, volviendo a su casa, volviendo al parto, volviendo a los primeros meses de vida, volviendo a un lugar oscuro, protegido, silencioso, por donde necesita escuchar algo que tiene que ser sin apuro y que pasa por otro tipo de información. No por lo que te dicen, no por el mensaje que te llega, no por lo que te escriben, no por lo que lees en redes o por el asedio de información que tenemos todo el tiempo. Y esto es muy importante porque a veces Mercurio retrograda y la gente quiere que todo se resuelva ya. Y lo vive como un problema de comunicación, pero no, es más profundo Mercurio retro. Y acá el universo te está diciendo, baja el ruido, deja de correr por una respuesta inmediata que no vas a tener y que no podés controlar, volvé a escuchar lo que realmente sentís y entendé de dónde viene. ¿Sí?
Porque todo eso que vuelve no vuelve necesariamente para quedarse. Vuelve para que vos entiendas, para que ver si realmente integraste esa lección, aprendiste a reaccionar desde otro lugar para no engancharte de vuelta en esa serie de causas y efectos que te llevan al mismo lugar. ¿Ok? Entonces julio tiene muchísimo de esto. Entonces, el 4 de julio tenemos la conjunción de Marte con Urano en Géminis. Y esto es importantísimo al principio del mes, porque arranca con algo muy concreto. ¿Sí? Esto va a ser el 4 de julio. Y esto es una descarga. Es un momento en el que el sistema nervioso se acelera un montón, en el que hay muchas ideas, la mente va a mil, hay ansiedad que sube y también aparecen reacciones abruptas y puede haber conversaciones impulsivas, decisiones repentinas, ciertas noticias inesperadas, cortes, cambios de ritmo y una necesidad muy fuerte de hacer algo ya, de resolver algo para ayer. Y este es un tránsito que puede sentirse como una electricidad en la cabeza, así que mi recomendación es que hagan base. ¿Sí? El problema acá no es, ay, la intensidad, porque todo el mundo dice, ay, qué intensa, ay, como si fuese algo malo, ¿viste? El problema no es la intensidad, ¿sí? La intensidad está, hay que regularla, ¿sí? Y entender que no toda intensidad es amor, es pasión, y que no toda intensidad trae claridad. No todo lo que te impulsa es algo que te impulsa hacia un lugar en el que te convenga estar. Y a veces, no todo lo que es urgente o lo que parece urgente o lo que parece tipo lo tengo que resolver ayer, merece ese nivel de obediencia, de tener que resolverlo y ser diligente en el acto. Te lo digo porque, bueno, viste, con el diario del lunes somos todos la pitoniza, pero por eso yo ahora te estoy diciendo esto para que vos tengas herramientas, porque hay gente que lo va a resonar así y hay otros que no. Pero los que sí, traten de volver al presente. Y lo único que muestra este tránsito y esta conjunción de Marte y Urano en Géminis es el nivel de saturación que venías acumulando. Entonces Julio puede sentirse así, como una parte tuya que quiere hablar, que quiere cortar, que quiere resolver, definir, escapar, entender, volar, ya, pero otra parte que todavía siente que no es el momento de actuar desde esa activación. Y esto vale para vínculos, para decisiones laborales, para temas familiares, incluso con el modo en el que te tratás a vos mismo. Este no es un tránsito que te va a venir a dar paz, todo lo contrario, pero sí va a venir a mostrarte qué herramientas tenés para vos regularte frente a lo que te pasa y cortar un loop en el que vos siempre reaccionás o desde la herida o desde el miedo, desde los nervios o ¿sí? Hiperactivado. Esas cosas hay que prestarles atención. Después tenemos, a partir del 7 de julio, a Neptuno retrogradando en Aries. ¿Sí? Después de la descarga aparece otra cosa. Cambiamos de tono. Algo se vuelve más sutil, más silencioso, incluso rarito, diría. Porque el 7 de julio, Mercurio empieza a retrogradar en Aries. Y empieza a desarmar cierta fantasía del impulso, de la identidad, de lo que creíamos que queríamos. Y a veces veníamos persiguiendo una zanahoria que no era nuestra y que no era buena para nosotros. Porque Neptuno retrógrado va a traer caos, sí, pero también trae desencanto. Es esos lentes rosas con los cuales vos ves la vida y decís, ay, bueno, no, hay que ayudarla porque está mal. Y estas cosas me hacen mal sus actitudes, pero ella está del orto, entonces hay que ayudarla. Y vos decís, bueno, me saco las gafas y lo veo como es. Y eso aplica para tu novio, para tu pareja, para tu trabajo, para tu vocación, para tu lo que sea, ¿no? Esto te va a mostrar la realidad. Acordate que venimos de una luna llena en Capri cuando entramos a julio, ¿sí? Y la energía de la luna llena en Capri resuena hasta la luna nueva en Cáncer, que ahora te voy a contar un poco de eso. Entonces, Neptuno retrógrado es el dios de los mares que se retrae y trae los desencantos, porque el canto de la sirena se apaga, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Me despierto. Y aunque suene feo, el desencanto no siempre es malo, porque a veces lo que rompe no es tu fe, rompe una ilusión, rompe una idealización, rompe una expectativa y eso te cambia todo. Porque una ilusión puede sostener una historia durante mucho tiempo, pero para sostener una relación, una expectativa, una imagen de uno mismo, un proyecto, una fantasía de futuro, bueno, con eso no alcanza. Tiene que haber acciones y tiene que haber realidades que se apoyen y articulen para que eso manifieste.
Y cuando Neptuno retrograda, lo que ya estaba medio flojo, empieza a perder neblina, empieza a mostrar los bordes. Entonces es el momento del mes en el que puede sentirse como un cansancio, desorientación. Para ese momento vamos a tener a la luna perdiendo luz en cuarto menguante por esos días. Entonces hay una necesidad de replegarse, de retirarse un poco y simplemente atender esa sensación de que ya no te convence una historia que antes sí. Entenderlo no como un fracaso y no desde el juicio y no desde la culpa tampoco, ¿sí? Porque eso también es verdad, pero hay que ver todo con compasión. Después, el 9 de julio tenemos el ingreso de Venus al signo de Virgo, o sea, después del ruido, del quilombo de Marte y Urano en Géminis, de la niebla de Neptuno, que no sabemos qué pasó después del quilombo que se armó, algo va a empezar a poner orden y va a poner cada cosita en su lugar. Vamos a tener el deseo de tomarnos ese trabajo, de purificar y de ordenar. Venus entra en Virgo el 9 de julio. Y este es un tránsito muy valioso porque cambia la calidad del deseo. Baja la inflamación, baja el exceso, baja la idealización, baja el drama. Y Venus en Virgo es una Venus que no ama desde el desborde. Ama desde el detalle, desde la observación, desde la coherencia, desde el cuidado concreto y es muy selectiva. ¿Sí? Entonces, este ingreso sirve mucho para revisar los vínculos, para revisar los patrones afectivos, para mirar con más honestidad qué nutre, qué te drena, qué se sostiene por hábito, qué confundías con amor y en realidad qué era ansiedad, necesidad, apego, desorden, ¿sí? Venus en Virgo es una Venus que lo que va a validar son las cosas que sean funcionales antes que los ideales. Se queda con lo concreto. Y si lo concreto va en contra de la fantasía neptuniana que se te rompe, bueno, esto es una realidad que trae alivio, porque a veces uno dice, ay, quiero amor. Bueno, sí, pero en realidad lo que uno quiere es validación, es fusión, es que le saquen el dolor de encima y que el otro se haga cargo de todo lo que vos no querés procesar. Y Venus en Virgo te dice, no, todo bien, pero no, bitch. Te dice, primero observa, primero registra, primero aprende a distinguir, a separar lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Y este es un tránsito muy bueno para ponerle al cuerpo energía y atención, para escuchar el cuerpo, para hacer detox, para empezar el gimnasio, para poder cuidarse y habitar el cuerpo de una forma sana. Porque esto trae criterio y te ayuda a aplicar un método, a tener el deseo de hacer cambios de hábito, ¿sí? Y este es el primer alivio del mes, porque no es que entra Venus en Virgo y todo se arregla mágicamente, pero es un bálsamo, ¿sí? Y de alguna manera todo el caos del que venimos empieza a tomar un poco de forma. Así que quiero leerte en comentarios qué patrón emocional o vincular sentís que Julio te está haciendo revisar con más crudeza. O qué tema volvió a aparecer. Por ahí con otra forma, con otro contexto, en otro entorno, pero que vos sentís que estás en el mismo lugar que hace un tiempo. Comentame acá abajo. Me interesa leerte, yo leo todos los comentarios. ¿Sí? Bueno, el 13 de julio tenemos la conjunción del Sol y Mercurio en Cáncer. Esto es algo que no necesariamente te va a resolver la vida, pero al fin hay algo que se entiende. El 13 de julio, Mercurio se une con el Sol en Cáncer y esto trae un momento de lucidez y claridad emocional muy fuerte. Es como que lo que ya venías sintiendo de forma confusa, por fin encuentra palabras, encuentra formas y no cambia la situación, pero sí cambia tu conciencia y te da herramientas para poder avanzar. Y a veces eso ya es un montón cuando estás en una. ¿Por qué? Porque de golpe entendés por qué algo te dolió tanto, por qué de cierta manera reaccionaste tan intensamente o desmedidamente. ¿Qué herida se activó? Si seguías esperando algo que ya no estaba disponible, ¿sí? ¿Por qué te costaba tanto poner un límite? ¿O por qué necesitabas más espacio de que te dabas permiso para pedir? ¿No? O si estabas pidiendo espacio desde un lugar de evasión también, ¿no? Desde un patrón. Entonces, este es un tránsito que no es mental en el sentido clásico, porque es una comprensión emocional y es una integración. Es la palabra que ya sale de la cabeza, sale de la memoria esto, no sale de tu mente, no sale de tu entendimiento lógico. Y eso prepara el terreno para uno de los momentos más importantes de todo el mes, que es la luna nueva en Cáncer, que es el gran reinicio emocional. Muy cerca de Mercurio en ese signo se da.
¿sí? La unión de Mercurio y el Sol marca el punto medio de la retrogradación de Mercurio. Entonces ya estamos como que la parte más complicada de Mercurio retrógrado ya se termina, pero igual faltan cositas. Entonces, ¿qué pasa con la luna nueva en Cáncer? Que están cerca de ese Mercurio retro. Y la luna en Cáncer está en domicilio, es el dispositor de Mercurio que está en Cáncer, signo regido por la luna, así que están en recepción, no están en recepción mutua, está potente. Mercurio está tomado por la luna. Entonces la mente está bajo el dominio de la luna. ¿Qué significa esto? No me quiero enredar con tecnicismos y esas cosas. Durante el tiempo que no estamos pensando y usando máscaras o entendiendo la realidad de manera abstracta, desapegada, puramente racional, lógica, estamos pensando desde el cuerpo emocional, desde el recuerdo. O sea, todo lo que pasa, incluso cuando dormís y huele una mosca, eso tu inconsciente lo registra. Entonces, ¿qué pasa? Desde lo que todavía no terminó de asentarse adentro, surge algo. Y la luna nueva en Cáncer no va a venirte, ay, productividad, trabaja, you better work, bitch. No. Va a venir a empujarte hacia afuera. Y es como, no hacia afuera desde el, bueno, dale, superalo, ya está. Una lloradita y a seguir. No. Viene a preguntarte algo más profundo. ¿Qué cosas en vos y en tu realidad realmente necesitan un cuidado de verdad? ¿Qué parte tuya está agotada? ¿Qué emoción y qué parte de tu cuerpo necesita ser corregida y escuchada? ¿Qué vínculo necesita otro ritmo? También puede ser. ¿Y qué proceso tuyo necesita más silencio, más refugio, más respeto por la necesidad propia? Entonces la luna nueva puede sentirse como una invitación a volver al centro, a la casita interna, a la regulación emocional, a dejar de buscar respuestas afuera, a empezar a registrar lo que realmente está pasando. Y esto es muy diferente a encerrarse o a evitar. Porque no es esconderse la cuestión acá, es habitarte mejor la consigna que te trae esta luna nueva en Cáncer. Y si este video te está mostrando que vos necesitas más comprensión, más registro, menos confusión, te quiero dejar la invitación a Maestría Lunar, que es un espacio para profundizar justamente esto, los ritmos emocionales, las fases de la luna, la regulación, los ciclos internos y la forma en la que ciertos procesos se repiten hasta que logramos verlos, leerlos de verdad. Es un recorrido de 29 clases y el contenido empieza a liberarse el 5 de julio. La preventa está abierta con un valor promocional hasta el 10 de julio. Y te dejo toda la información en la descripción de este video por si sentís que este es un buen momento para trabajar un poco en serio y con profundidad sobre todas estas cuestiones que te va a estar moviendo el mes de julio. Por eso elegí entregarlo ahora esto, ¿sí? Porque a veces no es encontrar una respuesta inmediata y hay que aprender a transitar los procesos mientras las cosas se van ordenando, ¿sí? Y acá quiero hablarte de otra cosa. Porque si tuviese que elegir un marco simbólico para este mes, yo diría que julio es un pasaje entre dos arcanos del tarot. Porque venimos de la torre, ¿sí? Y ahora estamos caminando hacia la estrella. Este es el arcano 16, ¿sí? La torre. Y ahora vamos a la estrella, el arcano 17. La torre es el derrumbe, la caída de la estructura, la ruptura de la defensa, ¿sí? La verdad que irrumpe y te muestra algo que ya no se podía seguir sosteniendo así, ¿sí? Con la rigidez, con la mentira, con el ego, con la careteada, desde la negación, desde el orgullo, desde la prepotencia. Y muchos venimos de ahí, de una torre que se cayó, de una certeza que se te rompió, de una estructura emocional, vincular, vital, que ya no dio para más. Y Julio no se queda en la torre, porque Julio es el momento en el que se empieza a abrir la estrella. Y la estrella no es un arcano de euforia y de fantasía y de que todo va a salir bien. No. La estrella tiene un significado, bueno, muchos, pero uno muy profundo, que es el alivio y la liberación después del shock. Pero hay que pasar el shock. Y es la serenidad después del derrumbe. Tu fe vuelve, pero sin ingenuidad. Y sin esta cosa grandilocuente de, ¿no? La sensación de que todavía hay un sentido, aunque no tengas todo resuelto.
Y eso me parece re importante decirlo, porque este es un mes en el que hay que mirar mucho nuestro sistema nervioso, nuestra salud mental, y en especial con tanto fuego y tanto aire que hay en el cielo, hay que entender sobre la salud mental de los hombres, que se habla muy poco de eso. ¿Sí? Hay que hablar de esos temas. Hay que hablarlo, eso. Y es algo que con tanta energía yang, obviamente, está. No hay que invisibilizarlo. Así como temas de salud mental en el mundo holístico y espiritual, porque hay mucho delirio místico, hay mucho delirio de grandeza, hay mucho orgullo y ego espiritual, y mucho namaste disfrazado de lino, pero que son narcis en fondo. Y eso Júpiter en Leo lo va a mostrar. Yo esto lo hablé en el video de Júpiter en Leo, ahora no voy a seguir hablando de Júpiter en Leo porque es un montón. El 22 de julio entra el Sol en Leo. Y el 23 de julio, en algunos lugares el 24, Mercurio arranca directo en Cáncer. Después del repliegue, del registro, de la revisión, empieza a cambiar el clima. Y julio, a partir del 22, con el Sol ingresando en Leo, eso devuelve el fuego, devuelve la vitalidad, el deseo de expresión, todo eso que fuiste procesando finalmente se va a proyectar y se va a empezar a notar. Y ahí es donde está la necesidad de buscar un lugar más central, más genuino y más alineado en tu propia vida, en tu realidad. Pero ojo, porque no se trata de volver a una versión vieja de vos. Es la idea, ¿no? Digo, eh, a ver, no hay que tapar lo que pasó con un entusiasmo forzado, con un optimismo tóxico, no. Hay que empezar a reencontrarse con uno mismo y con las situaciones y con la realidad desde otro lugar. Y al día siguiente, 23 de julio, Mercurio que arranca directo es clave, porque acá la claridad empieza a hacerse operativa. Se empieza a abrir y a entender mejor el registro. Se ordenan las conversaciones, las decisiones, los límites, los temas de familia, de emocionalidad. Y esto no es mágicamente porque, todo se resolvió. No, no es así. Sino porque hay algo que ya no está tan tomado por la niebla, o por la reacción, o por el miedo. Y acá Julio toma algo muy importante y te lo entrega. Si ahora entendés más, no hace falta correr. No hace falta apurarse. La claridad recién nacida también necesita cuidado, nutrición. Y el 26 de julio tenemos a Saturno retrogradando en Aries. Cuando parecía que el mes iba a traer alivio, aparece Saturno recordando que no alcanza a consentir, también hay que sostener. Por eso julio es un mes agridulce, ¿sí? Porque se alcanzan muchos logros, vienen muchas metas, viene mucho crecimiento, pero a la vez hay cosas en la esfera privada, en el mundo interior, a nivel de salud mental, a nivel de el estado emocional, que no acompañan, pero por eso uno tiene que tener regulación, para no fragmentarse. Y con el 26 de julio, con Saturno retrógrado en Aries, empezamos a revisar algo muy profundo. El cómo actuamos, las consecuencias de nuestros actos, cómo usamos nuestra fuerza, nuestra influencia, las dinámicas que tenemos con las autoridades y el poder. Cuánto de lo que llamamos deseo en realidad es una reacción. Y Saturno retrógrado en Aries va a estar preguntando, ¿estás actuando con coherencia y con responsabilidad? ¿O estás intentando salir rápido de una incomodidad porque te duele y te molesta? ¿Sabés sostener lo que empezás? ¿Hay madurez en tu impulso? ¿O todavía hay una herida que está manejando tu volante? Este tránsito le devuelve el hueso al mes. Le devuelve el rigor, le devuelve la responsabilidad. Y es bueno porque evita que la recuperación de ese fuego se vuelva un humo que desaparece, que tiene olor feo y que no llega a nada. ¿Sí? Entonces, obliga a tomar una acción, es Saturno, te pide que en vez de prender el horno y quemar todo, que lo hagas a fuego lento. Mucha gente va a querer ir con el soplete y tenés que hacer un baño María, y eso es tranqui, ¿no? Metáfora culinaria. Bueno, se entiende a lo que voy. Entonces es fuego lento y acción sostenida y ser valiente. Todo eso es Saturno en Aries. Y acá tenemos el 29 de julio al Sol en conjunción con Júpiter, que dicen que es el día más afortunado del año, y a la vez tenemos
la luna llena en Acuario. Y digamos que este es el cierre del mes. Uno de los cierres más lindos para tener en esta historia, en este mes que es de tanta purga, de tanta limpieza, que es agridulce. ¿Sí? El 29 de julio el Sol hace la conjunción con Júpiter. Y ahí tenemos una recuperación del sentido, una confianza nueva que nace, una alineación con el corazón, con la visión. No todo va a estar perfecto, pero hay algo que vuelve a alinearse y te devuelve la fe y la esperanza y te va a dar la palmadita de que todos esos cambios, todo ese proceso que hiciste con lo que explotó en julio, en junio, y el compost que tenés que hacer con Mercurio retrógrado en Cáncer en julio, finalmente te va a decir, bien, ¿ves que no estás atrapado? ¿Ves que ya no estás pagando al dolor o a la confusión del principio? ¿Ves que hay más perspectivas? ¿Ves que hay más aire? Que hay otra comprensión, que hay dignidad, y ahí aparece nuestra amiga la estrella que amo este arcano, por favor. Y no es una promesa vacía, ni un video de, ay, si encontraste esto es una señal y no sé qué, ¿viste? No es optimismo ingenuo. Esto es una orientación que aparece cuando por fin dejas de pelearte con todo lo que se te cayó. Así que si yo tuviese que resumir el mes de julio del 2026 con una frase, y es un mes para dejar de reaccionar, para empezar a comprender y volver al propio centro antes de dar el próximo paso. Es un mes para aceptar que no todo se resuelve empujando y controlando. Y que no toda urgencia es de verdad. Y que bueno, no todo final o toda caída es un fracaso. Hay muchas veces que el verdadero trabajo espiritual no consiste en controlar lo que todavía no se puede resolver, sino en volver a uno mismo con más honestidad, con más paciencia, con más presencia. Y si este video te lleva a ese lugar, para mí es un montón. Por eso Julio viene como medio agridulce. ¿Sí? Si esta información te acompañó, te sirve, te resuena, te recomiendo que te guardes este video porque te va a servir durante todo el mes de julio. Es una guía que yo te doy de corazón. Así que te agradezco que te suscribas al canal, que actives la campanita, que compartas esto con alguien que esté atravesando algo parecido. Y contame en comentarios cómo lo sentís este mes. Déjame en comentarios lunitas, fuego y planetitas Saturno para saber que llegaste en los emojis, digo, ¿no? Para saber que llegaste hasta acá y que realmente tenés un gran poder de comprensión y de atención. Que eso es un punto de resistencia, porque le están atrofiando el cerebro a la gente con las redes, scrolleando así, demencial. Así que aprecio mucho que estés del otro lado y que toda la gente que se suma al canal todo el tiempo, estamos creciendo y cada vez somos más. Así que gracias del otro lado por elegir este canal y por conectar con esta información. Es muy importante que vos revises en qué parte del viaje estás. ¿Estás en la torre? ¿Estás en la cueva? ¿Estás empezando a ver la estrella? Eso es importante, que vos registres, ¿sí? Así que bueno, desde ya te mando un abrazo de corazón y nos vemos en el próximo video. Ja, ja, ja. Feliz mes de julio. Ya van a empezar con los memes de julio, así que va a ser muy gracioso. Chau, chau.